Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy lunes 17 del mes de mayo. Señores, tenemos muchas informaciones. La verdad es que independientemente de lo que muchas personas puedan pensar, ha habido un rebrote del COVID-19 y la verdad es que quedan pocas camas disponibles en las diferentes clínicas y hospitales. Esa es la verdad. Hay que destacar además que parte de esas camas fueron sacadas del sistema porque entendíamos que teníamos una posición un tanto más cómoda con relación a lo que es la enfermedad del COVID-19, y eso lógicamente con un incremento que ha habido en la afectación de la persona. Entonces las camas UCI han estado ocupadas y eso constituye una odisea nosotros poder manejar esa situación. Uno ha podido ver que ha hecho falta también que la población dominicana aporte su granito de arena. En el día de ayer yo pasé por un lugar, señores, miren, y el denominado teteo es algo fuerte. Una gallera, personas sin mascarilla, todos juntos, y a pesar de que se están haciendo pocas pruebas, hay una situación bastante difícil que uno no alcanza a entender. Y a veces uno piensa que las autoridades se dejan tumbar el pulso, porque cuando usted se pone a ver que el valor de una prueba PCR que anda alrededor de unos $10, en la República Dominicana cuesta 4,000 y pico de pesos, señores, algo que sale por 500 y pico. Uno que no, como que no logra entender esa parte, y lo único que nos resta es pedirle al gobierno que tenga manos duras, con esas aseguradoras, con esa ARS, que solo piensan en su lucro personal y no en la salud de la población. Miren, siendo estadística negativa, en la República Dominicana, señores, la tenemos casi todas. Yo quiero que ustedes vean la cantidad de mujeres cesareadas que hay en la República Dominicana, porque sencillamente ya hay una clase médica que ha perdido la sensibilidad humana, y cuando le toca evaluar a una persona, no ven un paciente, lo que ven es un cliente, y solo se piensa en su bolsillo. Y eso es muy peligroso en un lugar, sobre todo de tanta fragilidad y de tanta pobreza como es el pueblo dominicano, que los médicos piensen de manera exclusiva en su bolsillo, porque hay, señores, profesiones que ameritan de tener ciertos niveles de vocación. Y déjenme decirle que la comunicación también es una de esas, que necesita que el comunicador sea una persona objetiva, una persona que al momento de hacer una denuncia la pueda hacer con toda la franqueza, sin pensar si está afectando intereses o no. Entonces, señores, hay que tener cuidado. Bueno, señores, por otra parte también, ustedes saben que la Barri sigue todavía en su intento de construir una presa de cola. Eso se hace necesario para poder seguir operando, pero la gente de Cuance no están en permitir que esa presa de cola se le instale allá. Dentro de otras noticias también, el señor Miguel Rivera, si no me infieren el nombre, creo que así es que se llama, el invidente que estuvo en el sorteo de la lotería
de la Lotería Nacional del 1 de mayo, que admitió que recibió unos 800,000 pesos. Dijo además que a él se le invitó a ensayar esa jugada y que en un momento determinado, a pesar de ser invidente, dice que estuvo en una gran mansión, no especificó nombre, pero que solo se hablaba de señor. Además, dice que sus vecinos le han comentado que andan personas por su alrededor buscándolo por su nombre. Ustedes saben que eso reviste cierto peligro, porque no se trata de una simple manipulación en un juego, se trata de una mafia, y ustedes saben que en esos sistemas de mafia siempre hay personas peligrosas. Todas esas informaciones, vamos a decirle también que México ganó el concurso de Miss Universo. Entonces nosotros vamos, señores, vamos a irnos con una pausa y vamos a regresar con los comentarios y los detalles de esta y otras informaciones. Adelante, estudio. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, a lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos enfrascado en una lucha por el derecho a la alimentación. Ustedes, cuando ven algunos documentales, pueden notar que en la selva los animales más fuertes, aquellos que dominan el reino animal, por lo regular siempre están cerca de los ríos, que es un lugar que por razones naturales todas las especies deben de ir a saciar la sed. Entonces utilizan ese escenario para poder devorar a los animales más débiles y sobrevivir. Nosotros podemos ver que hay lugares donde no hay la suficiente vegetación y hay animales que van en busca de hierba, como el biú, entre otros seres, entre otros animales que se alimentan de algunos productos que de manera esporádica se dan en diferentes lugares. Pero a esa realidad no escapamos los seres humanos. La persona, cuando ve que la situación económica de su país se torna bastante difícil, entonces sale a explorar otros territorios en busca de conseguir las oportunidades que no le brinda su tierra natal. Eso ocurrió con un grupo de dominicanos que abordaron una frágil embarcación y llegaron a Puerto Rico. Y la verdad es que esas imágenes que andan en las redes sociales a nosotros nos dejan augustas enseñanzas, nos dan un golpe duro en varios aspectos. Ojalá que el señor director pueda ilustrarnos con un video para aquella persona que de una forma u otra
no han podido ver la escena. Ojalá que pudiera ilustrarnos y ojalá que al momento de presentar las imágenes también le dé sonido. Porque la verdad es que la solidaridad que mostraron los puertorriqueños con los dominicanos que iban en esa frágil embarcación nos da un bonito mensaje. Uno veía cómo desde temprano se le estaba dando seguimiento y se hacía la advertencia de que habían, mírenlo ahí, ojalá que me les dé audio para que los amigos televidentes puedan ver esa situación. Que vayan a correr. Dile que me le dé. Ahí está, la policía, a ver. ¡Corre, corre! Usted como lo va llamando, lo va, sálvense, váyanse, cuídense. Miren ahí como trata esa gente en vano de atrapar. Un operativo. Dominicanos entrando. Que vayan a correr y están felices. Ahí está, la policía, a ver. ¡Corre, corre! Pero tiene ese policía de perdón. En eso llegaron, mira eso. Increíble. Sigan observando las imágenes, cómo ese motor todavía queda prendido. Miren la fragilidad que tiene esa yola. Señores, miren, atravesar el canal de la Mona no es una situación muy cómoda. En una ocasión, yo fui a Puerto Rico, pero vía ferry. Y cuando uno está atravesando el canal de la Mona, a pesar de que se trata de una embarcación segura, uno realmente siente cómo retumba esa parte. Y hacerlo en una yola, el llegar allá solo constituye un acto de heroísmo y no merece ninguna persona, después de atravesar esa proeza, ser sancionado. Pero donde está la parte reflexiva e importante para mí es cómo nosotros vemos esa solidaridad de esos hermanos puertorriqueños que le dicen, mira, quédate aquí, acuéstate ahí, quédate con nosotros para que no te agarren, huyan. Y yo me pregunto,
Si esa situación se diera en la República Dominicana, donde uno vemos el servicio de migración detrás de los nacionales haitianos, ¿cuál sería la respuesta nuestra? ¿Cuál sería nuestro accionar? Le diríamos lo mismo. Ven, quédate con nosotros, acuéstate ahí, para que no te descubran, quédate aquí. Esa fuera la respuesta que diéramos nosotros los dominicanos. Probablemente no. Entonces, en algunas ocasiones, cuando nosotros vemos los organismos internacionales que ciernen críticas sobre la República Dominicana, donde hablan de la poca solidaridad con los nacionales haitianos, muchas veces ponemos nuestra bendita. Y déjenme decirle que no es que probablemente no tengan algunas razones para sentir enojo, porque nosotros tenemos una gran cantidad de nacionales haitianos, pero cuando uno ve imágenes como esta, y determinar después de esto si nosotros lo estamos haciendo correctamente, si nosotros pero aparte de eso, señores, para mí no solo significa algo importante ese gesto de los hermanos boricuas, que a la vez los felicito, los abrazo, me inclino reverente ante ellos y les reitero que nosotros somos hermanos. Para mí como dominicano me siento bochornado, porque en un país como este, que tenemos una extensión territorial mucho más grande que la de Puerto Rico, que nosotros producimos aquí el 85% de los alimentos que consumimos, que la República Dominicana tuvo una época en tiempos atrás, donde la economía era tan floreciente que quienes venían a cortar la caña eran los puertorriqueños y no los nacionales haitianos. Por eso es que ustedes ven que de los lados de Barahona, de San Juan, que había muchos ingenios, la forma de hablar, sobre todo de la gente de Barahona, es muy parecida a la de Puerto Rico, porque ellos dejaron sembrada ahí sus raíces, su costumbre, y pudiéramos decir que hasta la forma de hablar. Por eso es que ustedes ven que a lo que nosotros le llamamos limoncillo, que es esa frutica verde, allá se le dice que nepa, justamente como se le dice en Puerto Rico. Y que en la República Dominicana, fruto de los actos de corrupción que han cometido los gobiernos taciturnos, me refiero a todo en sentido general, no ha permitido que nuestro país se pueda enrumbar y desarrollar de la manera que las condiciones naturales le permiten a este pequeño terruño. Cada vez que nuestros presidentes salen fuera del país a hablar
del crecimiento que ha tenido la República Dominicana, un crecimiento que ha sido de manera vertical y que no se logra a expandir de manera horizontal a las clases más carenciadas del país. Señores, es por eso que tenemos que apoyar al Ministerio Público que tenga fortaleza. Es por eso que no debemos permitir ni dejar de luchar un segundo para acabar con la brecha social que hay aquí en este país. Por acciones como esa, yo como un simple ciudadano me siento avergonzado de que nuestros nacionales, teniendo este país la posibilidad de construir una economía robusta donde cada quien se pueda ganar el sustento de su familia, y que nosotros tengamos que ir en frágiles embarcaciones para Puerto Rico. Eso es una vergüenza. Ustedes saben por qué yo le digo que esto constituye una vergüenza, porque ustedes van a los diferentes ministerios y direcciones del Estado Dominicano y de seguro que ustedes podrán notar que son muchos los ministros de este gobierno y de todo lo que han pasado que ganan más dinero que el presidente de los Estados Unidos. La máxima figura en todos los países es el presidente, y aquí nosotros tenemos funcionarios que ganan más que el presidente de la República. Y cuando ustedes ven que hay funcionarios de este gobierno que aún mantienen salario por encima del $1.000.000 y se encuentran con trabajadores de diferentes ayuntamientos que tienen un presupuesto muy deprimido, donde apenas ganan un salario de 3,000 o de 5,000 pesos al mes. Eso significa, señores, que tenemos que ir cerrando esa brecha social que tiene nuestra sociedad. Eso no puede ser. El Código Laboral Dominicano señala que no puede o que no es permitido reducirle el salario a un trabajador. Eso es ilegal. Pero si nosotros tenemos que modificar el Código Laboral en ese sentido para hacerle una reforma para que una cúpula que vive en las nubes aquí en nuestro país, devengando esos tipos de salarios, se le debe de hacer. ¿Ustedes saben qué? Para entonces aumentarle a una capa social que nosotros no podemos decir baja, sino que es subterránea, para nosotros desempolvarlo, desencajarlo de donde se encuentran enterrados y pararlo en tierra firme, con un salario que le permita a una persona
que a través de su trabajo pueda mantener su familia. Ustedes pueden estar seguros que ustedes visitan cualquier otro país que no sea la República Dominicana y la canasta familiar está por debajo del salario que devengan muchos trabajadores. Y cuando eso sucede en un país donde no hay protección para el trabajador, por lo regular se cometen muchos actos de corrupción. Aquí nosotros tenemos gobiernos que han dicho la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Los trabajadores públicos son vagos y macuteros, como si se tratara de otorgarle una licencia para la extorsión a la persona que quiere trabajar en el Estado, pero que no pueden sufragar los problemas familiares. Cuando nosotros tenemos un policía ganando un sueldo de miseria, estamos motivando a que la cruda realidad, tanto de ese policía como de ese miembro de las Fuerzas Armadas, esté incluido en el 90% de los crímenes organizados, como en una ocasión dijo Jenny Berenice, Procuradora General Adjunta, de que en el crimen organizado las policías y los miembros de las Fuerzas Armadas están involucrados. Usted me dirá, no hay excusa para delinquir, porque desde antes de ellos entrar, saben cuál es el salario que devengan. Y yo le diría que sí, que ellos lo saben de antemano, pero que muchos delincuentes aprovechan esa fuente para introducirse y tener una arma de fuego para cometer todas las tropelías que se pudieran hacer. Cuando anteriormente la policía o las Fuerzas Armadas hacía un llamado de admisión, si necesitaba 100 hombres, iban 1,000 o 2,000 en busca de engancharse. Entonces ahora usted hace el mismo llamado y si van 20 o 30 son muchos. Entonces no hay la oportunidad entre usted poder escoger o discernir entre lo bueno y lo malo, extirpar el cáncer y dejar la parte sana. Entonces, desde aquí, como estamos en un gobierno que está propiciando muchos cambios en la sociedad dominicana, donde hay muchas personas sometidas por corrupción, donde se quiere hacer una reforma policial, entonces nosotros les damos un eslabón al presidente de la República, a Luis Abinader, de que cuando vaya a pensar en la reforma policial y de las Fuerzas Armadas, que tome en consideración que el salario que devengan nuestros agentes no es el correcto y que por no aplicar las normas prudenciales, entonces aparecen muchas personas como el mayor general Cáceres, como también aparecen muchas personas como ese coronel de Villa Altagracia, cuyo nombre en este momento se me está olvidando, tengo que admitirlo, y por eso es que hay tantos policías y miembros de las Fuerzas Armadas
en el crimen organizado y ligado al narcotráfico. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros, señores. Vamos a bajar la temperatura diciendo que México ganó la competencia de Miss Universo. Andrea Mesa de México fue la ganadora de Miss Universo. Ya con esta México obtiene su tercera corona. La República Dominicana, por su parte, tuvo una digna representante, aunque nosotros no ganáramos la competencia. Mírenla ahí, miren qué hermosura. Andrea Mesa de México. Ya con esta es la tercera ocasión que México gana Miss Universo. En una ocasión lo ganó en el año 1991 con María Guadalupe Young, que allá le apodaban Lupita Young, y lo ganó el 23 de marzo del año 2010 con Ximena Navarrete. Esa es, así que felicidades a esa ganadora, esa participante de Miss Universo de México. Por otra parte, el top 10 estuvo conformada las 5 mujeres más bellas. En primer lugar, como le había dicho, Andrea Mesa. En el segundo lugar llegó Adreline Casterino de la India, que está atravesando una situación difícil. En el tercer lugar, Julia Gana de Brasil. Y en cuarto lugar, nuestra Kimberly Jiménez de la República Dominicana llegó en el cuarto lugar, mientras que John Maceta de Perú llegó en la quinta posición. Esas fueron las 5 posiciones, las primeras 5 posiciones que quedaron del conjunto del concurso de belleza Miss Universo. Aquí, en una ocasión, se efectuó ese evento y la ganó una representante de Trinidad y Tobago, una señora de tez oscura. Ustedes saben que lo mismo ocurrió en la competencia pasada, que pudiéramos decir que independientemente de tanta belleza negra, por lo regular casi nunca es frecuente que sean ganadas por esa persona. Bueno, señores, miren, el ministro de Trabajo estuvo hablando acerca de la reforma que pudiera hacérsele al Código Laboral y a la Ley 8701 sobre seguridad social. Yo estoy de acuerdo que cuando se vaya a introducir una modificación, se deben aparear esa ley y el Código Laboral, porque tienen muchos elementos en común que de manera mutua se conjugan, y es necesario que ya se haga una modificación, porque nuestro código es del año 1992. Son muchas las cosas que han ocurrido de ese tiempo hasta esta fecha. Son muchas las cosas que hay que modificar. Pero ¿cuál ha sido la piedra en el camino que ha existido para la modificación del Código Laboral? Yo le diría que el elemento principal ha sido lo que es la cesantía. Eso es una conquista que obtuvo
la República Dominicana. Señores, miren, que después de tanto tiempo de esa conquista, lo primero que ha puesto el sector empresarial sobre la mesa para sentarse a discutir, a abocarse a conocer la reforma del Código Laboral, es la eliminación de la cesantía. ¿Qué es la cesantía? Para que ustedes, amigos televidentes, tengan una idea de lo que se trata. La cesantía es un derecho que acumula el trabajador durante el desempeño en una empresa. Pudiéramos decir, dentro de su buen desempeño dentro de una empresa. Porque la cesantía es un beneficio de 21 días por año que el trabajador va acumulando en una empresa durante los primeros 5 años. Usted dice, bueno, o de manera infinita, pero luego aumenta a 23 después de los 5. Usted trabaja en una empresa y usted tiene un buen comportamiento, usted no incurre en ningún tipo de falta, entonces al momento de que se haga la rotura de su contrato laboral, si usted no ha cometido ninguna falta, usted dice, bueno, yo tengo 10 años, tengo 5 años trabajando, entonces el empleador dice, bueno, dentro de esos 5 años trabajando, tú acumulaste 21 días por año, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son tantos que te tocan a ti de cesantía. Ya en ese tiempo, cuando usted pase los 5 años, ya le tocan 23, serían 115 días. Ahora bien, si usted como empleado es malo, no rinde, comete alguna falta, entonces el empleador puede despedirlo justificadamente y usted no tiene derecho a la cesantía. Y eliminar la cesantía, señores, mira, nosotros eso pudiéramos considerarlo como un verdadero abuso. Porque si una persona tiene un trabajador, si una empresa tiene un trabajador y no ha cometido ningún tipo de falta, pero que yo te lo quiero sustituir porque una persona vieja, ese trabajador le ha dado mucha plusvalía a esa empresa, la ha hecho progresar. ¿Cuál es la razón que puede existir para no darle ese derecho que él acumuló de la cesantía? Ah, no. El sector empresarial no está de acuerdo con esa prerrogativa que se le dé el dinero. Que se le dé el dinero a un trabajador que no haya cometido ninguna falta. Ellos lo que quieren es hacerle una limitación a ese derecho para engrosar más su patrimonio y que el trabajador entonces siga sumergido en la pobreza y que ese dinero ni siquiera le sirva para el sustento de su familia durante el tiempo en que consigue otro, que ese es el fundamento. Y eso es lo que ha tenido estancada la reforma del Código Laboral. Sin embargo, hay otros aspectos muy importantes que le favorecen también al empleador, que dentro de una reforma también pudiera beneficiarse de eso, porque hay empresas que tienen mucho personal, que tienen que irlo liquidando, entonces al momento de hacer su declaración jurada en la Dirección General de Impuestos Internos, en ocasiones no se le quiere reconocer esos pagos realizados como parte de lo que es, no vamos a decir la pérdida de la empresa, sino también como parte del egreso. Y hay una serie, señores, de elementos que deben de conjugarse. Yo estaría de acuerdo también con una flexibilización
del artículo 539 y es aquel que apenas le otorga 3 días de plazo a un empleador para pagarle al trabajador las prestaciones laborales o en su defecto ponerle una garantía. Yo también pienso que pudiera como extendérsele un poquito más ese plazo y también hacer algunas reducciones para que los tribunales, a pesar de la carga que tienen por los múltiples conflictos, como que las sentencias sean un poquito más expeditas. Son muchas las cosas que nosotros tenemos que mejorar y sobre todo esa ley 8701 sobre seguridad social. Ustedes saben que nosotros hemos adoptado un modelo chileno obsoleto desde los tiempos de Pinochet y son muchas las cosas que nosotros tenemos que mejorar. No puede ser que un trabajador que dé toda su vida en una empresa, al momento en que tenga que retirarse, entonces la administradora de riesgo le digan, nosotros no podemos protegerte, te vamos a mandar para tu casa pero sin ningún tipo de protección, porque se supone que cuando alguien está en la flor de su juventud y está rindiendo un trabajo, pues necesita menos de la seguridad social. Y ya que usted se va con una enfermedad terminar enfermo a su casa, entonces te vamos a retirar todo el apoyo para que tú vayas y te mueras. Eso no es correcto. Por otra parte, señores, mire, la Barrigo necesita instalar una presa de cola. Entonces, esa es una situación que es bastante preocupante por la sencilla razón de que todos esos residuos de lavado de oro y cosas se va cirniendo en un lugar y se forma como una especie de lodo, pero ese lodo tiene mucho sulfuro, un lodo sulfurante. Y para proseguir con ese tipo de trabajo se hace necesario tener una forma de usted poder colarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con eso? Que cuando ese sulfuro toca el agua de los ríos, entonces se convierte en algo letal para las especies acuíferas. Es demasiado el daño ecológico que puede producirle. Se mueren los peces, los camarones, los cangrejos, entonces contamina el río, usted no puede disfrutar de darse un baño y pone en peligro el sistema acuífero. Y yo me pregunto, ¿cuánto vale el agua? Cuando usted agarra y compara, además por la riqueza que puede producir el oro, y si le decimos a usted, ¿qué usted escoge? ¿El agua o el oro? Y de seguro que lógicamente la gente va a escoger el agua. Entonces se quiere utilizar el río de Cuance para hacer la presa de cola. La población de Monte Plata está en desacuerdo, porque aparte de eso, ahí nacen una serie de ríos y nosotros tendríamos dañado el sistema, todo ese sistema ecológico por ese lugar. Y cuando usted hace una mirada hacia atrás y piensa en lo que fue Cotuí, antes de que la Barrigold empezara a hacer sus trabajos mineros, y lo que es ahora, usted se dará cuenta que al margen de los aportes que al Producto Bruto Interno le ha hecho esa empresa, porque una de las que está de puntera, bueno, pero los ciudadanos de ese lugar, los moradores de allá, han sufrido muchas enfermedades epidérmicas. Entonces no ha sido lo mismo
la vida de esa persona, han estado padeciendo de muchas enfermedades y cosas, y el asunto hay que analizarlo. Yo sé que nosotros como país también necesitamos recursos y que esa minera pudiera en cierto aspecto ser la salvadora. Ustedes vieron que en un momento en que se piensa hacer reforma fiscal, se le tomó dinero prestado por adelantado y ellos lo dieron, señores. Pero la supervivencia de nosotros como seres humanos está por encima de eso. Por otra parte, señores, el señor Miguel Rivera, el no vidente, que estuvo envuelto en el escándalo de la Lotería Nacional, él admitió que a él se le dieron unos 800,000 pesos, que él fue llevado a una vivienda ahí que supuestamente era bastante grande. Me hubiese gustado escuchar lo contrario, y que más bien que dijera, no, mire, que uno entendiera que lo sorprendieron en su buena fe, porque eso le hace mucho daño a esa clase, en el sentido de que al ser vulnerable necesita de parte del Estado que se le dé una determinada protección. Entonces, cuando suceden cosas de esta naturaleza, bueno, pues lamentablemente eso hace mucho daño. Vamos a esperar, porque mucha gente ha estado criticando que se ha empezado por la parte más baja de esa estructura mafiosa, pero lógicamente hay un principio legal, y es que cuando usted va a hacer una investigación, usted tiene que iniciar por el que usted ha agarrado infragante. Usted no puede iniciar una acción por persona que usted no conoce. Usted tiene que ir interrogando todas las partes, y cuando ya se tiene un expediente bien armado, entonces se procede a llegar a las personas que verdaderamente fueron los autores intelectuales. Pero es natural que usted comience por el autor material, no por el intelectual, y esa es una situación que le hace mucho daño a la imagen también de la Lotería Nacional y la aleja de los principios que motivaron al padre Villini a la fundación o a idear ese instrumento, que era justamente con la idea de poder ayudar a aquellas personas necesitadas. Pero nada, en nuestro país, señores, la corrupción está metida entre los tuétanos, y es muy difícil que usted pueda encontrar una capa social que verdaderamente esté limpio. El juego de azar es algo nocivo que nosotros debemos de extirpar en esta sociedad, y eso comienza inclusive en muchos lugares donde hay donde están esos barrios que ustedes ven que a los niños se les entrega un dinero para que ellos puedan merendar, y desde hace mucho tiempo, señores, siempre han tenido trabas, porque anteriormente eran una sorpresa llamada chuflay, que usted pedía uno y él le decía si le tocaba una muñequita, si le tocaba esto. Ahora son las máquinas y la cosa. La verdad es que nosotros necesitamos eliminar esa ludopatía de nuestro país, y ustedes verán que si nosotros logramos controlar los juegos de azar, entonces la República Dominicana tendrá una sociedad más sana, con menos delincuentes, y realmente pudiera llegar con más facilidad el sustento alimenticio a cada hogar. Por hoy, señores, hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.